Toda la escuela se encuentra de nuevo en una isla desierta. Es posible hacer grupos, pero nuestro prota optó por ir solo, ya que eso le permite mayor flexibilidad para lidiar con los posibles problemas que le darán la gente de la habitación blanca o asociados, pero una chica de primero rubia y linda que con anterioridad participó en un atentado a Ayano-Koji, donde este terminó con la mano herida, no se despega de él. Ike ama a Shinohara y ella lo quiere también, pero Ike no acepta sus sentimientos, y no hace equipo con ella, algo de lo que se ha estado arrepintiendo toda la novela. Después del anime Yokoso Hitsuryoku Shihoshu Hinoku Yoshitsue, o Classroom of the Elite, segundo año, volumen 3, en esta ocasión leeremos, capítulo 5 Enemigo Invisible, parte 1. Eran las 5 de la mañana, el sol casi había salido. En ese momento, cuando más de la mitad de los estudiantes aún dormían, oí un extraño sonido fuera de la tienda y abrí los ojos. Era un sonido realmente diminuto que hacía zumbar los oídos, pero era lo suficientemente pequeño como para confundirlo con una ilusión. Para verificarlo completamente, puse mi cara fuera de la tienda. Por supuesto, era débil, pero se podía oír un sonido, como si ese sonido la hubiera despertado. Nana se sacó lentamente su cara de la tienda. ¿Puedes oír algo? Sí, aunque es vago. Puedo oír algo que suena como electricidad, pero como si estuviera a una distancia considerable. Era lo suficientemente pequeño como para confundirse con el zumbido de los oídos. Se podía poner una alarma en la tableta, pero tardaba mucho tiempo. Podría ser que sea una alarma de emergencia, es muy posible. Nos despertamos, saliendo de nuestras tiendas y escuchando una vez más el sonido que el profesor Mashima emitió y que nos hizo escuchar durante su explicación fue casi el mismo que este, pero tal vez porque estábamos en medio del bosque, el sonido reverberó antes de ser escuchado. El sonido no muestra ninguna señal de detenerse, ¿verdad? Desde que notamos la alarma, ya había pasado un minuto. La alerta de advertencia debería haber sonado 2 veces, pero fue un mecanismo que luego se cortó durante 5 segundos, siendo así, si seguía sonando, el sonido no podía ser otra cosa que una alarma de emergencia. Si recuerdo correctamente, después de 5 minutos de haber pasado, el reloj de pulsera calculará nuestra posición actual y el rescate vendrá. Es lo que debe suceder. En caso de que el sonido no se detuviera durante el tiempo suficiente, sería suficiente para asumir que una situación considerablemente peligrosa había ocurrido. Deberíamos averiguar qué está pasando antes de que llegue el personal de la escuela, viendo la razón por nosotros mismos. Aunque está amaneciendo, todavía no podemos ver mucho. Y si cometemos un error también podríamos ser víctimas de un desastre. Cuando se está salvando a alguien es necesaria una razón, ¿no es así? En vez de parecer loca, sus pupilas brillaban con una pureza extrema que me atravesó. Incluso si no estaba de acuerdo, podía ver que tenía la determinación suficiente para ir por sí misma. Si vas a actuar, es mejor tener más manos. Despertemos a Sudou y a los demás. Sí, Sudou, Ike y Ondou estaban durmiendo en su tienda, así que nos separamos y los despertamos a cada uno por separado. Llevamos al trío medio despierto fuera de su tienda y les explicamos la situación mientras nos movíamos. El interior del bosque era oscuro y tenía poca visibilidad. Era necesario iluminar con cuidado nuestros pies, ya que había preocupación por nuestra posición. Nanase y yo teníamos una linterna cada uno, mientras que el grupo de Sudou tenía una en total, lo que da un total de 3. No podía decir que pudiéramos garantizar suficiente luz, pero no había más remedio que conformarse con lo que teníamos. De ahí, trajimos una tableta para poder llevar un registro de nuestra ubicación. De todos modos, yo tomaré la delantera, a pesar de la situación y de su propia ansiedad, y que se ofreció para tomar la delantera. Me disculpo de verdad, pero no estaría dispuesto a abstenerme, porque, mientras no podamos ver mucho, alguien en quien prácticamente no se pueda confiar no podrá tomar el liderazgo. Eso es porque debemos confiar el liderazgo a alguien que sea hábil en emergencias y pueda elegir la ruta más apropiada. No, pero mira, probablemente soy el más capaz aquí. ¿No podrías por favor hacerlo, Ayano-Koji-senpai? Si es el juicio de Senpai, puedo seguirlo sin perderme. Sin escuchar la respuesta de Ike, Nana se me hizo esa petición,
La verdad era que era una carrera contra el tiempo, no tenía tiempo que perder para darles a estos tres una débil excusa. Los que tienen linternas de bolsillo son Nanase y yo, y que, Sudou y Ondou estarán a la espalda de Nanase, y que, te confiaremos la retaguardia a ti. Explicando eso, me paré en la delantera y empecé a caminar sin perderme. Está bien, aunque está realmente bien, Ayano Koji, y que se quedó atrás por el hecho de que yo iba en cabeza, y no entendía la situación. Está bien, así que date prisa. Si es Ayano Koji, probablemente esté bien. Mientras Sudou tiraba del brazo de Ike y decía eso, nuestro grupo de 5 se fue. Si estamos caminando en este tipo de situación, realmente hay una posibilidad de lesión. No es así, porque nos movemos en un momento como este. El insatisfecho Ondou se frotó los ojos dormidos. No es tan sorprendente, si nuestra próxima área designada está lejos, sería especialmente necesario empezar a viajar en este momento, aunque la escuela estaba designando áreas con consideración. El elemento aleatorio que entra en juego podría dar lugar a casos en los que obligarse a moverse en mañanas tempranas como esta o en noches tardías. El sonido de alerta de emergencia que se había ido acercando poco a poco seguía resonando con fuerza. No, esto era, si hay alguien ahí, respóndeme. Sudou se enfrentó a la dirección de donde venía el sonido de alerta de emergencia y llamó, pero no se sintió ni su voz ni sus movimientos. Porque no hay una respuesta, no puede ser obra de un fantasma, ¿verdad? Como si acabara de escuchar un ruido ominoso de esta alerta. El cuerpo de Ondou comenzó a temblar. No es como si estuvieran en una situación en la que no pueden responder, ¿verdad? Si ese es el caso, podría ser extremadamente grave. De todos modos, habíamos llegado lo suficientemente lejos como para hacer contacto directo con la fuente de la transmisión, así que no quedaba nada más que verificar con mis propios ojos. Sintiendo la necesidad de apurarme, apunté la luz a mis pies y avancé hacia el centro del bosque. Todos, ¿no sonó un poco extraño? Nanase, que caminaba detrás de mí, notó lo fuera de lugar que se sentía ese sonido. Extraño. Bueno, en efecto, tal vez sea porque estamos dentro de un bosque oscuro. Me siento incómoda, pero, no es eso. El número de veces que pudimos oírlo, ¿verdad? Cuando me di la vuelta y respondí, Nanase asintió con fuerza una vez. Pensé que era una simple reverberación causada por los ruidos que han venido del centro del bosque recientemente, pero cuando nosotros se acercó más, lo entendí. Estos son dos ruidos que están sonando. En el caso de que suene una alarma de emergencia, implicaría una situación extremadamente peligrosa. En mi cabeza no podía imaginar que ocurriría varias veces, tan cerca una de la otra. Pero después de haber llegado tan lejos pudimos verlo claramente. Las alarmas de emergencia, que eran sonidos con un ritmo fijo, habían estado sonando desde un lugar similar en momentos similares. El momento había sido un poco diferente, y luego lo oíamos después de que reverberara. Aterrador. Después de este punto, está bien que avancemos, en este camino de montaña donde poco a poco, la pendiente se hacía cada vez más dura. Ondou exhaló una débil queja. Para los dos que habían caído en situaciones peligrosas continuamente, no era descabellado tener miedo. Nos acercamos hasta que pudimos oír un fuerte ruido de alerta. Nos detuvimos un segundo y, encendiendo nuestras linternas en cualquier cosa que pudiéramos alumbrar, buscamos la fuente de la transmisión. No mucho después, mientras brillábamos ante nosotros, descubrimos la silueta de alguien que se había derrumbado. Ese es, el primero en reconocer la identidad de esa silueta fue Sudou. No había ninguna duda, como él dijo, fue de la clase 2B grande. Hoy, ¿qué demonios es esto? Espera, tal vez fue porque estaban en el mismo club de baloncesto, pero Sudou entró en pánico y corrió hacia el colapsado Senpai. Sí, estoy aquí. Como era de esperar, no había uno sino dos relojes de pulsera que sonaban, en una posición a pocos metros de Otra alerta resonaba. Era Kinosita Minori de la misma clase B grande. Parecía que incluso Nanase se confundió por la extraña escena por un segundo,
pero desde la posición de comilla se precipitó hacia Kinosita que se había derrumbado cerca. Para comprender mejor la situación, dejé que los demás confirmaran su bienestar y observé los alrededores. El hecho de que Shinohara, que estaba en el mismo grupo, no estuviera aquí, y que no se pudiera ver ninguna mochila pesaba en mi mente. Hoy comilla. ¿Qué le ha pasado a Shinohara? Es inútil. Comilla no muestra ningún signo de despertarse. Pude escuchar ese intercambio entre Ike y Sudou. Después de desactivar manualmente sus dos alertas de emergencia, el bosque volvió a estar tranquilo. Kinosita-san tampoco se despertará. Basado en la suciedad de su camiseta y el estado de sus heridas, me temo que es probable que... Nana se miró el lado alto del acantilado y la inclinación escarpada y dijo que, como Sudou también confirmó el estado de comilla, asintió con la cabeza. Cualquiera de los dos se cayó accidentalmente por la inesperada y empinada inclinación. Luego el otro trató de ayudarlos y terminó sufriendo lo mismo. Si miramos de cerca la pendiente, hay rastros de alguien que se ha caído y que aún permanecen. En otras palabras, era posible que tanto comilla como Kinosita tuvieran sus pies resbalando al lado del acantilado. En esta oscuridad, era muy posible que accidentalmente se salieran del camino. El suelo también estaba bastante húmedo y mojado, así que habría sido fácil resbalarse. Me iluminé con una luz en los pies. El suelo estaba un poco embarrado, y había pequeños signos de huellas dependiendo de dónde pisara. Cuando iluminé el camino de las dos huellas que se acercaban a comilla y Kinosita, apenas se notaban. Además, los rastros de algo que podría pensarse que es más de las huellas de la persona también permanecieron, aunque apenas. Esas huellas se acercaron a la posición de los dos y de repente se dieron la vuelta. Su relevancia no estaba clara, pero significaba que había una posibilidad de que alguien más estuviera aquí aparte de comilla y Kinosita, Shinohara, pero era difícil de creer que desapareciera sin ayudar a sus compañeros. Incluso si fuéramos a llamar a alguien, probablemente se acercarían lo suficiente para verificar que estamos a salvo y se irían. Si comparo el tamaño de las huellas dejadas con mis propios pies, comprendí un pequeño detalle. El tamaño de mis zapatos era de 26 centímetros. Por otro lado, el tamaño de las huellas dejadas atrás eran 1,52 centímetros más pequeñas. La posibilidad de que fuera un hombre no podía ser eliminada, pero la posibilidad de que fuera una mujer parecía mayor. De repente, sintiendo una presencia, iluminé la luz y giré mi cara hacia el noroeste, pero en este bosque, donde mi visión estaba llena de árboles espesos y de una oscuridad que proveía cobertura, no podía ver a nadie. Tal vez tenían alguna razón para sentirse culpables, y no se acercaban. Por ahora, decidí olvidarme de esa presencia y comprobé lo que había a los pies de Kinosita, porque existía la posibilidad de que, por casualidad, Kinosita estuviera caminando antes de perder el conocimiento. Sin embargo, alrededor del área donde Kinosita se derrumbó, no había rastros de caminar en absoluto, como era de esperar. Era probable que esas huellas fueran rastros dejados por una tercera persona, al igual que comilla. La cara y la ropa de Kinosita estaban cortadas y cubiertas de suciedad, pero no parecía haber ninguna herida importante. De todos modos, el mayor problema es lo que haremos cuando lleguen los profesores. El alcance de sus heridas no estaba claro, pero un chequeo médico era sin duda inevitable, incluso si realmente se cayeron de esa pendiente y perdieron el conocimiento. Fue necesaria una investigación detallada y el desarrollo de que serían declarados como retirados fue difícil de evitar. Los dos en cuestión probablemente no tenían el margen de maniobra para despertar y suavizar las cosas con una mentira. Si Shinohara hubiera terminado en un estado similar en algún lugar, el grupo de comillas se habría visto obligado a retirarse de un solo golpe. Ninguno de ellos llevaba tampoco una tarjeta de seguro, así que si eso sucediera sería inevitable que fueran expulsados. Shinohara, dentro del oscuro bosque, y que levantó la voz, no era extraño enviarle una señal para que respondiera. En caso de que estuviera cerca, el hecho de que no llegara ninguna voz significaba que, como era de esperar, comilla y su grupo probablemente se vieron envueltos en algún tipo de accidente, y que estaba a punto de empezar a correr para buscarla, así que rápidamente lo agarré. Si imprudentemente te lanzas a buscarla sin siquiera traer una tabla, te perderás. Eso es,
pero aún así entiendo que te sientes impaciente. El hecho de que no haya respondido aunque la llamaste en voz alta es extraño. Después de todo, ese sí, por eso tenemos que darnos prisa y buscarla, pero si hubiera estado seriamente herida, no sería extraño que su alerta telefónica empezara a sonar como la de Comilla también, ¿verdad? Pero no hemos oído ni un solo sonido aparte de las alertas de emergencia de Comilla y Kinosita. Eso es, bueno, eso es cierto. Solo por el hecho de que Shinwara no esté cerca ahora mismo debería significar que la posibilidad de que esté gravemente herida es baja, así que está perdida, o algo así. Por supuesto, esa línea de pensamiento era bastante factible. Aunque entendimos que la situación ya se había escapado de nuestro control y nos sentíamos perplejos, se escuchó una voz quejumbrosa que nos llegó. Comilla, ¿puedes oírme, Comilla? Como para responder a la llamada de Sudou, el brazo de Comilla se agarró a la chaqueta de Sudou. Parecía que Comilla había recuperado la conciencia de alguna manera. Nos aseguraron su seguridad, pero al mismo tiempo estábamos a punto de escuchar malas noticias. Oh, mi pierna. Aunque su pierna derecha se estaba moviendo, su pierna izquierda estaba inmóvil, y una expresión de angustia apareció en el rostro de Comilla. Tu pierna izquierda. Por el temblor de Sudou, comprendí la situación sin tener que ver. Nanase, también con la intención de comprobar la situación, inspeccionó de cerca a Kinosita. No es solo Comilla-kun, el estado del pie izquierdo de Kinosita-san también está en malas condiciones. En el peor de los casos, no sabemos si está roto. Fue un accidente en el que los dos no pudieron resbalar de una pendiente empinada, sino que se les lesionaron las dos piernas izquierdas. Hubiera sido ideal examinar directamente sus heridas para verificar sus condiciones, pero en ese momento no hubiera significado nada. Si recibieron un golpe o algo lo suficientemente fuerte como para fracturar sus huesos, no tiene sentido discutir contra una descalificación. En la madrugada del cuarto día, nadie se habría retirado, por lo que la derrota del grupo de Comillas será muy probable. Incluso si Shinwara estuviera a salvo, sería difícil acumular un gran número de puntos solo. Dicho esto, para empezar, ni siquiera sabíamos dónde está el Shinwara ahora mismo. Aparte de esta coincidencia, más que nada, la extraña presencia todavía nos estaba monitoreando desde el noroeste, aunque deliberadamente no hacen nada más que monitorear la situación. Parecía que también mantenían una distancia segura. Desde el principio fue una presencia verdaderamente débil y diminuta. Sin embargo, mientras seguía fingiendo que no me daba cuenta, se fue haciendo más notoria poco a poco, casi como si dijera: intenta notar mi presencia. De repente, Nanase se separó de Kinosita, que aún no se había despertado, y me susurró al oído: ¿no crees que esto es un poco misterioso? Sudou y los demás no lo habían notado, pero como ella dijo, había algo extraño en esta situación. Sí, no sabemos con certeza si estos dos no se vieron envueltos en algo. Sería comprensible que esto le pasara a cualquiera de ellos, pero que ambos terminaran en la misma situación me preocupaba. Comilla, ¿recuerdas lo que pasó? Para que no continuáramos adivinando por nuestra cuenta, el consciente Comilla respondió: si la gente del lado de la escuela se apresuraba a venir aquí, no teníamos tiempo de escucharlo lentamente. No sé, no sentí nada allí. Y de repente algo pesado golpeó mi pantorrilla y me caí, pensando que su cría fue hecha para moverse por sí misma. Su cara se retorció con amargura. Algo pesado golpeó su pantorrilla. Probablemente, realmente no recuerdo. Lo siento, no podría culparlo por ello, pero parece que sus recuerdos del instante del accidente eran de alguna manera borrosos. Kinosita también yace derrumbado cerca. ¿Sabe algo al respecto? No, nada. Porque incluso Kinosita, si recuerdo correctamente, en ese momento, viendo la reacción de Comilla, no se sintió como si hubiera caído después de que lo hiciera Kinosita. Si nada más, esto debería haber sido visto como una señal de que Comilla cayó primero. Eso es, Satsuki. ¿Qué pasa con Satsuki? Satsuki también cayó. Quizás sus recuerdos se fueron aclarando poco a poco. Comilla soportó su dolor y gritó, viendo a Comilla usar el nombre de pila de Shinwara. La expresión de Ike se oscureció, pero no había tiempo para estar deprimido por cosas triviales. No sabemos dónde está Shinwara. No estabas con ella. Satsuki está
tal vez porque su pierna izquierda le dolía mucho. Parecía que no era sencillo para él continuar directamente la conversación. No te fuerces, no, estoy preocupado por Satsuki. Lo siento Sudou, por hacer que me despiertes, ese sí, pero no te fuerces. Con la ayuda de Sudou, Komiya levantó la mitad superior de su cuerpo. Komiya, ¿dónde está Shinohara? Y que naturalmente era el que más se preocupaba por ella, le gritó. Incluso si estuviera de pie, Komiya no habría sido capaz de igualar el espíritu motivado de Ike. No lo sé, estábamos tratando de apurarnos, aunque a veces se notaba un gran dolor en su expresión. Komiya continuó explicando la situación. Entonces, esperamos a que Satsuki regresara. ¿Qué quieres decir con que estabas esperando? No lo entiendo. Como si dijera que no podía explicar el contexto, Komiya sacudió su cabeza a la izquierda y a la derecha 2 veces. Estaba organizando el orden de los acontecimientos en su cabeza mientras los recordaba cuidadosamente. Déjame explicarte desde el principio. Ayer, nos sentimos en pánico porque no pudimos llegar a nuestras áreas designadas 2 veces seguidas, entonces discutimos qué hacer por la noche y decidimos cubrir la distancia a primera hora de la mañana. Luego, siendo conscientes de la oscuridad, empezamos a movernos, pero Satsuki dijo que necesitaba ir al baño, así que Kinoshita y yo esperamos en un lugar cercano. Por supuesto, estábamos lo suficientemente cerca como para poder ver las posiciones del otro con la luz que había. Komiya trató de mantener la calma. Estaba claro que incluso mientras luchaba contra el dolor, seguía preocupado por Shinohara. Hablamos mientras esperábamos el regreso de Satsuki, y luego echamos un vistazo a la ladera. Discutíamos si podíamos tomar un atajo. Entonces, mientras pensábamos que esto iba a ser un desafío, algo pesado golpeó tu pantorrilla, ¿verdad? Cuando Nanase se adelantó y dijo eso, Komiya asintió ligeramente. Recuerdo que fue increíblemente doloroso, pero siento que me olvidé del dolor por un instante. Caí por la pendiente de inmediato, y, cuando volví en sí, Sudou y ustedes estaban aquí. Los miembros humanos nunca son indestructibles, siendo así, el ser herido en un instante sucede, debido a ese dolor. Su pierna se movió por sí sola y cayó en la pendiente que había estado mirando hacia abajo. Si él fuera el único en este incidente, la explicación terminaría ahí, pero el hecho de que Kinoshita también terminara en un estado similar significaba que, como era de esperar, algo no tenía sentido. Quizás vio a Komiya resbalar, entró en pánico e intentó ayudarle ella sola, pero quienquiera que estuviera buscando aquí las huellas de las que no sabíamos la verdadera identidad, también estaban involucrados. Crujido mientras pensaba en la situación, desde lo alto de la ladera se oía un sonido, como si algo se moviera. De repente, todos encendimos nuestras linternas allí, pero nadie podía ser visto. Era un sonido lo suficientemente pequeño como para ser de un animal pequeño, pero, Shinohara. Y que estaba empezando a recuperar la compostura, pero cuando escuchó ese sonido se precipitó hacia la ladera. Oye, Kanji. Espera, es peligroso. Una llamada a un amigo solo resonaría inútilmente en el bosque. Senpai, ¿no crees que es peligroso dejar que Ike-senpai vaya por su propia cuenta? Lo sé, te dejaré conservar mi tableta por un tiempo, así que espérame aquí. Como era peligroso, intenté seguirlo, pero Ike intentaba escalar la ladera del acantilado. Un pequeño retraso no iba a suponer una gran diferencia, pero si no traes una tableta, no te preocuparás. Solo se interpondría en el camino de subir esta pendiente. Además, existía la posibilidad de que Ike no se conformara con subir la pendiente. Si por casualidad llegara a eso, el riesgo de lesiones sería mucho mayor, y si le confiaba mi tabla a Nanase, la posibilidad de que alguien mirara, se diera cuenta de que había habido un accidente y viniera no es cero. Seguía Ike de inmediato, mientras usaba sus 2 manos. Ike trepó con entusiasmo hacia la dirección de donde provenía el sonido, sin hacer ningún movimiento peligroso. Planeé adelantarme a él, avanzar y cortarle el paso, incluso si solo lo bajaba torpemente. Mostrar resistencia sería más claro para él que encender un fuego. Ayanokouji. Como si la sorpresa que sentía por lo que estaba haciendo le detuviera, se detuvo, y le perseguí incluso más rápido.
Como resultado, Ike entró en pánico, volviendo su atención hacia mí, sus pasos se volvieron torpes y casi se resbaló, justo cuando Ike estaba a punto de caer de espaldas, le agarré del brazo y tiré para levantarlo. Puedes calmarte y venir conmigo, si no puedes, te haré retroceder a la fuerza. Yo entiendo, vamos allá Nokoji, así que por favor no me hagas volver a bajar, asentí con la cabeza, y continué subiendo el acantilado mientras lo guiaba, aunque todavía no podíamos ver bien. Poco a poco, los rayos del sol empezaron a brillar y comenzaron a iluminar nuestro camino. Tomando tiempo para subir con cuidado el acantilado, salimos al camino del yo del que Comilla y los otros habían sido originalmente, incluso mientras Ike tenía ambas manos en el suelo y trataba de ajustar su respiración, sus ojos estaban escudriñando los alrededores. No sería capaz de ver a nadie si miraba a su alrededor al azar. Shinohara, pensando que esta vez quería que su voz llegara a ella, llamó al nombre de Shinohara con todo lo que tenía. Parecía que solo había unos pocos caminos alrededor, así que no se podía negar la posibilidad de que su voz la alcanzara. Entonces, descubrimos la mochila que pertenecía al grupo de 3 personas de Comilla. Mirando desde fuera, no había señales que apuntaran a que alguien la dañara. Shinohara probablemente dejó la mochila aquí hasta que volvió del baño, entonces podría imaginarse que vio las figuras de sus compañeros hablando y pensó en bajar. Maldita sea, no está aquí. Sin respuesta, Ike pisó el suelo con agitación. De repente, en ese instante, Ike, ¿eres tú? Desde dentro de los arbustos distantes, podíamos ver la figura de Shinohara en cuclillas. Shinohara. Después de asegurarse de que la costa estaba despejada, Shinohara corrió hacia nosotros. Shinohara, que había corrido hacia el pecho de Ike, estaba visiblemente temblando y llorando. ¿Te quedaste aquí todo el tiempo? Ese sí, entonces deberías haberme respondido más rápido. ¿Qué tan preocupados crees que estábamos? Pero, como si acabara de recordar algo, Shinohara empezó a temblar más fuerte, y que también entendió que no podía haberse escondido solo para ser mala. ¿Qué pasó con Comilla-kun y Kinosita-san? Estaban al pie de un acantilado con heridas graves. ¿Qué diablos les pasó? Si sus compañeros de equipo acababan de caer de un acantilado, Shinohara debería haber sido más frenético para ayudarles, pero el hecho de que sin siquiera intentarlo, se escondiera en un matorral no es normal. Shinohara palideció cuando escuchó heridas graves y abrió sus labios temblorosos. No pude moverme, asustada. ¿Viste? ¿Qué viste? Di cuando Comilla-kun y Kinosita-san estaban. Alguien los empujó. Shinohara estaba diciendo que su caída no fue un simple accidente. ¿Alguien? ¿Quién es ese alguien? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Por qué hizo algo así? Mientras miraba a Shinohara, que se quebró llorando y se sentó en el suelo, y que se mordió los labios de irritación. En otras palabras, Shinohara temió ser visto por ese alguien, borró su presencia y se escondió. Si ese era el caso, entonces no correr para ayudar a un compañero de equipo de inmediato y no responder a las llamadas de Ike era comprensible. No era como si tuviéramos pruebas decisivas, pero no había estudiantes que pudieran pretender fabricar una persona imaginaria. Sin embargo, para alguien que se acercara tanto a ellos sin que se dieran cuenta de nada era adecuadamente casi imposible de lograr. Debido a que su presencia se habría revelado si hubiera alguna luz como la de las linternas de bolsillo, naturalmente golpeaban en la oscuridad. ¿No has visto a nadie desde anoche hasta ahora? Si hubiera un perpetrador, entonces todos los grupos que acampan cerca serían sospechosos. Cambié un poco mi curso de acción y pregunté a Shinohara, creo que eran más de las 8:30, el primer año. Sí, nos encontramos con un campamento de estudiantes de primer año, tal vez pasamos por allí. Dijo que esto apuntaba al norte. ¿Cuáles eran los nombres de los estudiantes de primer año? Está bien si solo conoces uno, lo siento, todavía no sé mucho sobre los de primer año, solo que eran 3 chicas y 1 chico. Si era solo eso, entonces no podíamos decir que era información importante. Sin embargo, si le hicieron eso a Comilla como una broma, entonces el autor debería ser descubierto inmediatamente. Para empezar, deberías bajar y unirte a Sudo y a los otros. Los profesores podrían venir pronto. Ese sí, volver por el mismo camino habría sido arriesgado para Shinohara y Ike,
así que fue prudente tomar un pequeño desvío. 待って待って待たないもうああもういやダメだ